Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra emisión de nuestro programa especial de Esto Tenemos que Hablar, una idea original de la Lonja Autorreguladores. Mi nombre es Erika Liliana Cubillos Cadenas, soy abogada especializada en Derecho Urbano, legislación en la construcción y desde hace más de 15 años trabajo para esta entidad y para todo el sector de la propiedad horizontal. Bienvenidos todos a través de nuestro canal de YouTube, nuestros clientes, administradores de propiedad horizontal que hasta ahora se están conectando con nosotros, a todas las personas que nos están escuchando a través de la emisora Radio Medina Estéreo, extenderles también un saludo muy especial, invitarlos a que en esta hora de la tarde entre todos nos tomemos ese rico café después de almuerzo y escuchemos un ratico todos estos conceptos que les estamos entregando a ustedes sobre los procesos de certificación de personas para el administrador de propiedad horizontal. Este programa nace de la necesidad y de todo lo que nosotros hemos venido escuchando a lo largo de este año sobre las diferentes entidades que certifican, sobre los diferentes ponentes y quienes lideran diferentes gremios de la propiedad horizontal que han tratado estos temas de certificación para el administrador de propiedad horizontal, pero que todos han dicho cosas diferentes y que el administrador de propiedad horizontal se ve como en un círculo, envuelto en un círculo de información y en la mitad él recibiendo todo, diferentes conceptos, diferentes apreciaciones, no saben si realmente se están certificando con la entidad correcta, con la entidad que es. Hemos escuchado de que son 1, 2, 3, 4 entidades que certifican, unos hablan de certificación internacional, otros hablan de una ocupación internacional, otros están diciendo que estamos certificando sobre 17 normas, otros hablan de 10 normas, cuando yo leo en los certificados que son 7 normas, bueno, y se genera de verdad dentro de toda esta información que se recibe una desinformación general sobre estos procesos de certificación. Desde allí nace la inspiración para traerles a ustedes este programa. De esto tenemos que hablar, para hablarles de una manera directa, para hablarles a ustedes con unos conceptos claros sobre estos procesos de certificación y lo más importante de todo, traerles a ustedes con documentos probatorios los conceptos que nos han entregado las diferentes entidades donde se vinculan todas estas actuaciones de certificación de personas para el administrador de propiedad horizontal. Esto se realiza y estas emisiones las estamos entregando a ustedes con la finalidad que de una manera objetiva ustedes puedan tomar la decisión bajo qué tipo de certificación de personas ustedes van a obtener su certificación, van a iniciar su proceso y bajo el entendido que existen 3 entidades en Colombia que están certificando bajo la norma ISO 17024, pero que estas 3 entidades, de acuerdo a su esquema de certificación para el administrador de propiedad horizontal, están entregando 3 certificaciones totalmente diferentes. Tienen alcances diferentes, tienen conceptos diferentes, sus esquemas de certificación son totalmente diferentes y esto es lo que les estamos contando a los administradores de propiedad horizontal todos los viernes a las 2 de la tarde acompañados de un delicioso café. Así que bueno, voy a hacerles un pequeño resumen para las personas que hasta hoy se están conectando con nosotros en nuestro programa de lo que hemos visto en las emisiones anteriores para que ustedes puedan entender el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy y también invitarlos a quienes no se han conectado en las sesiones anteriores, en las emisiones anteriores, lo realicen, se conecten con nosotros, revisen estas emisiones anteriores, vean estos programas y podamos entre todos seguir entendiendo muy bien todos estos conceptos de certificación para el administrador de propiedad horizontal que definitivamente, y a pesar de que llevamos 5 años en el sector hablando de estos esquemas, durante este año y por toda la desinformación que hemos recibido, nos están generando una confusión total. Entonces, queremos que todos conceptualicemos de manera unida muy bien toda la información que les estamos entregando con la única finalidad, como ya lo repetimos, que ustedes lleguen a tomar la mejor decisión y que sepan
qué es lo que está hablando cada entidad y lo correcto de esta información que venimos divulgando. Hemos visto o iniciamos ver todo lo relacionado inicialmente con las normas de competencia laboral para el administrador de propiedad horizontal. En las primeras emisiones entendimos su concepto, qué es una norma de competencia laboral, cuál es su objetivo, cuál es su misionalidad, cómo se crean estas normas de competencia laboral, y también vimos en nuestra siguiente emisión a esta primera, cuáles son los organismos de certificación de personas en Colombia y cuáles son los organismos de certificación de personas que certifican la ocupación del administrador de propiedad horizontal. A partir de allí, como de esas sombrillas, empezamos en las siguientes emisiones a desglosar una serie de conceptos y de consultas que nosotros les estamos trayendo a ustedes de lo que hemos investigado, ya sea a través de la doctrina, lo que encontramos en internet, las investigaciones que hemos hecho de campo, porque hemos ido a las diferentes instituciones donde están involucradas o donde están involucrados estos procesos de certificación para investigar, para averiguar con los diferentes ponentes y obviamente otros invitados que nosotros hemos traído y conceptos que hemos solicitado para entender todo este mundo y toda esta conceptualización de la certificación en Colombia para el administrador de propiedad horizontal. Una vez nosotros entendimos dentro de las emisiones pasadas que eran o que son a hoy, a la fecha de emisión de este programa, 10 de septiembre del 2021, que en Colombia tenemos 3 entidades que están certificando la competencia del administrador de propiedad horizontal y que dentro de esa certificación, como ya lo dijimos, cada uno maneja un esquema totalmente diferente que será el parámetro de decisión para nosotros determinar cuál es la certificación que nos va a servir. Entendiendo que son esas 3 entidades y que a futuro, por un proyecto de ley también que se está adelantando ya a hoy en el Senado de la República sobre la regularización de la actividad del administrador de propiedad horizontal y su profesionalización desde la academia, pero también desde este tipo de procesos de certificación de personas, cuál es la certificación que nos va a servir a nosotros, proyectándonos a un futuro no muy lejano y donde a través de acuerdos o leyes o a través de la legislación colombiana se exija al administrador de propiedad horizontal acreditar su experiencia a través de estos procesos de certificación de calidad de personas, que se utilizan mucho también a nivel internacional en otros países y específicamente, también lo hemos mencionado en los otros programas, son la base para profesionalizar las actividades que dentro de la academia no cuentan con un grado de profesionalización educativa superior donde nosotros podamos obtener esta titulación. Entonces, otro camino es a través de este proceso de evaluación donde nosotros acreditamos nuestra idoneidad y nuestra experiencia. Entendiendo cuáles son, de manera clara, cuáles son estas entidades, qué certifican cada una, cuál es la misionalidad de cada una y cuál es la que certifica la ocupación del administrador de propiedad horizontal aquí en Colombia, pasamos a ver también toda la conceptualización de lo que es una ocupación, cómo se clasifican las ocupaciones en Colombia, quién las clasifica, hablamos de la clasificación nacional de ocupaciones, cómo eran creadas y cómo nosotros podríamos llegar a ellas, y también hablamos en la emisión pasada sobre la clasificación única nacional de ocupaciones en Colombia, que a través ya de una ley que salió, de un decreto que salió este año, se organiza la clasificación nacional de ocupaciones en nuestro país y que a su vez viene ligada con la clasificación internacional de ocupaciones. ¿Cuál es la finalidad de generar esta clasificación en las ocupaciones? Y todos estos conceptos, investigaciones y consultas también que hicimos en derechos de petición,
donde les hemos presentado a ustedes las respuestas que nos han entregado las diferentes entidades pertinentes que trabajan sobre estos temas. Nos han permitido determinar si la ocupación que nos están entregando o que nos están mencionando en las diferentes divulgaciones de los procesos de certificación son válidas o no. Es decir, si estamos entregando una información correcta, en este caso a los administradores de propiedad horizontal, al mencionar certifíquese como administrador internacional de propiedad horizontal o certifíquese como administrador de propiedad horizontal, cuando el esquema de certificación lo que te está entregando es la certificación de una norma, no de una ocupación. Entonces, estos conceptos, entender cómo se clasifica, poder nosotros también llegar a ese listado de ocupaciones, les dimos y les entregamos también en la emisión pasada la ruta para nosotros poder, dentro de la página del DANE y dentro del SENA, si vamos a hablar de la Ocupación Nacional de Ocupaciones, cómo llegar a esa clasificación y entender realmente cuál es el nombre de la ocupación aquí en Colombia para el administrador de propiedad horizontal. Aquí también entendimos que desde allí se desglosan unas denominaciones y que esas denominaciones van de la mano con el uso del suelo para los inmuebles que están regidos bajo la propiedad horizontal. Es decir, que esas denominaciones, muchas de ellas vienen relacionadas con ese uso del suelo. Es decir, que el administrador de propiedad horizontal no solamente está vinculado para administrar zonas comunes de los bienes inmuebles sometidos a un uso residencial, sino también dentro de estas denominaciones nos hablaban de el administrador de edificios, el administrador de propiedad horizontal de condominios, el administrador de propiedad horizontal de centros comerciales, el administrador de propiedad horizontal de zonas francas. También dentro de estas subcategorías o denominaciones que nos trae la ocupación, nos menciona gerente de propiedad horizontal, de administración de propiedad horizontal. Entonces, ya entendemos cuál es la ocupación general y cuáles son las subcategorías, las denominaciones que son válidas aquí en Colombia, dependiendo nosotros también hacia dónde vayamos a profesionalizar nuestra actividad. Si yo voy a ser administrador de propiedad horizontal aquí en Colombia, de los condominios, que dentro de su uso residencial están más llamados a los que están organizados en el uso de su suelo en las partes rurales del país, no tanto dentro de la zona urbana, y principalmente se denominan así a los que hacen parte de los municipios. Será esa de pronto la clasificación que yo quiero y la certificación que voy a adquirir. Si yo soy administrador de propiedad horizontal de centros comerciales y realmente gerencio la propiedad horizontal desde esa parte comercial, podré buscar una certificación que me lleve a esa denominación específica. Pero si, contrario a esto, yo soy un administrador de propiedad horizontal ya muy preparado, que he tenido experiencia no solamente en los bienes inmuebles de uso residencial o en las propiedades horizontales, condominales, sino también en los edificios, en los centros comerciales. He tenido la oportunidad a lo largo de mi experiencia de administrar las zonas francas, pues podría yo adquirir una certificación de propiedad horizontal bajo la ocupación, bajo la denominación que abarca todas esas otras subcategorías en la propiedad horizontal. Entonces, entendiendo este concepto también de la ocupación y cuál es la misionalidad de estas ocupaciones, llegamos también en las emisiones anteriores a entender todo lo relacionado con las normas sectoriales de competencia laboral para el administrador de propiedad horizontal. ¿Cómo se crean aquí en Colombia y cuál es esa misionalidad que tienen estas normas? ¿Cuáles son los estándares de esas normas? También lo hemos visto, cómo se crean esas normas sectoriales aquí en Colombia y cuáles son esos estándares de esas normas, tanto en Colombia
como en Conocer, que es la entidad que crea las normas de competencia laboral para el país de México. Entendimos también un poco, y es lo que vamos a abordar en el programa de hoy, los conceptos sobre una norma internacional, o hablamos que esas eran unas normas locales. Leímos el concepto y las respuestas que nos entregaron los funcionarios de Conocer, donde nos ratificaban que estas normas de competencia laboral eran de carácter local y no internacional, como de pronto se está dando a entender en algunas divulgaciones de certificación, donde certifican bajo estas normas de otros países. Aquí también en esa emisión vimos el concepto del ONAC. ¿Qué nos dijo el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia sobre por qué ellos están acreditando entidades colombianas de evaluación bajo unos esquemas de evaluación basados en unas normas de otro país? El concepto de la ONAC fue supremamente claro y lo habló también sobre o desde la misionalidad que ellos tienen como organismo de certificación o de acreditación de de las empresas que acreditan a las personas aquí en nuestro país. Para seguir avanzando, hoy vamos a ver un tema supremamente importante, desde esos conceptos básicos, como lo hicimos en las anteriores emisiones, conceptos básicos y generales, para después llegar a la parte específica. Y nosotros entender muy bien cuando estamos hablando de una ocupación que contenga el término o la especificación internacional, como también la certificación. Entonces, es muy importante que nosotros ya empecemos a ahondar en este tema con el que vamos a entrar en el programa de hoy, y es sobre el derecho internacional. Vamos a empezar a recordar un poquito para los quienes son abogados de esas clases de derecho internacional que nosotros veíamos, para quienes no somos abogados, pero de pronto somos contadores. Creo que también ya manejamos unos conceptos con la implementación de las normas NIF en nuestro país, sobre entender muy bien qué es una norma internacional, que es una norma local, y esos son los temas que vamos a ver en el programa de hoy, para entender muy bien sus conceptos y luego irnos hacia esa parte ya específica, los conceptos, las entidades que están involucradas, tanto nacionales como internacionales, en los procesos de certificación de personas para el administrador de propiedad horizontal. Una vez nosotros pues veamos estos conceptos de qué es una norma internacional, qué es una norma local, pues vamos a entender también los acuerdos de cooperación técnica que existen en nuestro país, tanto nacionales como internacionales. Y aquí también pues vamos a entender qué requisitos se deben cumplir para que una norma sea internacional. Vamos a hablar de la supremacía de la ley, que es también supremamente importante cuando nosotros queremos desarrollar y ejecutar una función, una labor, una ocupación en determinado país. Vamos a hablar específicamente de Colombia, pero sin dejar a un lado la proyección que tenga el administrador de propiedad horizontal de expandir su campo de acción en otros países. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros entraremos a cumplir si nosotros estamos adquiriendo este tipo de certificación que se realiza y se ampara bajo una norma de calidad internacional, que es la norma ISO 17024? Y más adelante, pues ya en las siguientes emisiones cerraremos nuestro programa hablando sobre todo lo relacionado con el Estatuto del Consumidor, cuándo aplica aquí en Colombia la competencia desleal, cuándo nosotros, o entender muy bien todos los términos que vienen relacionados con el Estatuto del Consumidor y que hacen referencia a la relación de precios que deben existir para las diferentes entidades o empresas que ofrecen el mismo servicio o el mismo producto, y algunos términos que consideramos importante que nosotros como administradores de propiedad horizontal manejemos desde esa conceptualización que nos trae el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480, para que asimismo pues también entendamos la razón de ser de este programa, que no es otra cosa diferente de entregarles a ustedes estos conceptos, volvemos y repetimos, para que lleguemos a
la decisión más objetiva sobre estos procesos de certificación. Entonces voy a compartirles aquí la pantalla para que entremos un poco ya más en materia sobre los temas que les he mencionado y también sobre todo los conceptos que vamos a ver en la tarde de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nosotros allí les estamos compartiendo diferente información sobre los procesos que manejamos, no solamente de certificación de personas a través de Saber Lonja Certificaciones, sino diferentes procesos académicos que manejamos a través de nuestro Centro de Altos Estudios Inmobiliarios, que es la entidad educativa que se encarga de liderar todos estos temas que están relacionados con la parte académica para el administrador de propiedad horizontal y otros temas que vienen vinculados con el sector inmobiliario, jurídicos, legislativos, de aprendizaje, para que ustedes vayan recibiendo esa información a través de nuestro canal. Entonces, aquí abajo en la ventanita, para quienes nos están siguiendo a través de nuestro canal, por favor denle en suscribirse y allí ya directamente les va a llegar toda la información y la programación de todas las charlas que tenemos y de las emisiones sobre este programa. De esto tenemos que hablar. Vamos a iniciar entonces mencionando qué es la normativa internacional. Desde acá es muy importante que nosotros conceptualicemos todo su significado para determinar pues realmente y entender si las normas del esquema de certificación que cada entidad ha creado son normas internacionales o son normas locales. Y esto, ¿por qué es importante saberlo? Porque en emisiones, dentro de un noticiero, aparecía un funcionario del ONAC específicamente, el ingeniero Sergio Martínez, y él decía en una entrevista que le realizaban allí sus directores que era mejor obtener una certificación sobre que tuviera la entidad en su esquema normas internacionales, que tenía más peso, eran sus palabras taxativas, que la que tuviera un esquema de certificación bajo unas normas locales. Entonces, para que ustedes primero puedan entender, pues si lo que dijo este funcionario actuando como un funcionario del ONAC, la entidad que se encarga de acreditar, es cierto o no, pues definitivamente debemos entender todos los conceptos, debemos llegar desde su significado básico para poder determinar lo que él está diciendo o lo que mencionó en su programa, que hoy en esto tenemos que hablar. Cuando finalicemos estos temas sobre el derecho internacional, vamos todos a concluir conmigo, Erika Liliana Cubillos, que lo que han dicho en ese programa específicamente es una total mentira, es desinformación que nos están entregando a nosotros como administradores de propiedad horizontal y que nosotros dentro de nuestro rol como consumidores estamos llamados a exigir que tanto en los noticieros locales, en los noticieros nacionales, porque también hemos escuchado que a nivel nacional en los grandes medios de comunicación dan mucha desinformación sobre el administrador de propiedad horizontal, inclusive nos tildan de deshonestos, de ladrones, y las noticias que salen en los grandes noticieros no salen de allí, de estigmatizarnos sobre unos nombres que pues no corresponden a nuestra actividad y a nuestro ejercicio como tal. Entonces, esto nos sirve para que nosotros como consumidores realmente le exijamos lo mismo también en los periódicos locales, en los periódicos nacionales, donde esté implícita nuestra actividad, nuestra profesión, que nos lleven a una información, pero que nos conduzca a la veracidad, a la verdad de lo que nosotros podamos estar transmitiendo. Y aquí la obligación no solamente es de la persona que está transmitiendo sus conceptos, que en algunos momentos pues pueden ser errados. Aquí también me incluyo yo, dentro de este programa tenemos que hablar, muy probablemente aquí y a futuro tengamos que corregir muchas de las apreciaciones que hemos dicho, lo hemos hecho, pero eso se tiene que hacer en público, eso no se puede hacer a través de unas cartas o unos comunicados internos, sino tenemos que contarle de verdad al administrador de propiedad horizontal que nos hemos equivocado, porque parte del periodismo, y esto se vio en el programa, en la actividad, en el evento que organizó el maestro Álvaro Beltrán sobre la conmemoración al Día del Periodista y el comunicador
y el comunicador social en propiedad horizontal, se hacía alusión a la importancia, a la responsabilidad que tenemos quienes comunicamos a través de estos canales de información a los administradores, se lleve a cabo bajo un tema alto de investigación, de veracidad. Entonces, no es solamente mencionar que nosotros como noticieros, como emisoras, como radio, como prensa, invitamos a alguien a dar una entrevista y nos exoneramos de lo que él pueda decir porque él es el especializado, pues definitivamente si nosotros vamos a entrar dentro de este rol de comunicadores sociales o de periodistas en el gremio, estamos también llamados y obligados a investigar y a indagar si realmente la información que estamos transmitiendo o la que yo voy a abrir en mi programa es real y yo no pueda tener problemas legales a futuro porque se están quebrantando derechos constitucionales, no solamente al consumidor que está recibiendo una información falsa, sino también a todo el sector y al gremio en general, a las empresas y a las entidades que se mencionan, así no se digan con nombres propios, sino a través de terceras personas, y esto es algo muy importante que nosotros como administradores de propiedad horizontal debemos exigir desde nuestro rol de consumidores, que toda la información que nos den sea verídica y sea real. Entonces, a partir de allí, de esa emisión específica de ese programa, nosotros queremos entregarles a ustedes la verdad sobre la conceptualización de qué es una norma internacional y de qué es una norma local, y si realmente eso tiene más peso una que la otra, pues eso lo concluirán ustedes. Entonces, la norma internacional son todas aquellas normas y leyes que se encuentran regulados por el derecho internacional, regulan el comportamiento de los estados y sus sujetos internacionales para las relaciones, las competencias y la cooperación entre estos mismos. Entonces, dentro de este concepto que yo les estoy entregando a ustedes en la tarde de hoy, ya podemos manejar y entender un poco, pues, efectivamente, qué es ese derecho internacional. Entonces, cuando estamos hablando de derecho internacional, se habla sobre que es aquel el que define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el tratado de los individuos en las fronteras estatales. Entonces, dense en cuenta que aquí ya empezamos a hablar desde su conceptualización de unos compromisos, de unos acuerdos, de unos convenios entre países. Así que bueno, para que una norma tenga esa característica o esa connotación de una norma internacional, lo mismo una ocupación, pues debe estar regulado o regido bajo estos tratados o estos convenios internacionales entre los diferentes estados que participan. Sus competencias comprenden gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran, el más común de todos es cuando hablamos de los derechos humanos, todo lo relacionado con delitos internacionales, pero también el derecho internacional regula los bienes comunes mundiales como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, todos los espacios ultraterrestres, cuando hablamos sobre las fronteras entre las diferentes naciones, todo eso lo regula el derecho internacional, las comunicaciones mundiales, pero también el comercio internacional. Entonces, en esta última parte es donde nosotros estamos vinculados y debemos atender dentro de ese comercio internacional a lo que llamamos la comercialización de bienes, servicios y productos. Es importante también que nosotros dentro de la propiedad horizontal y en el ejercicio de nuestra actividad podamos diferenciar muy bien qué es un bien, qué es un servicio y qué es un producto, y que lo que a nosotros nos están ofreciendo dentro de este proceso de certificación es un servicio de evaluación, no es un bien ni es un producto. Entonces, en algunas conceptualizaciones y dentro de las investigaciones que nosotros hemos hecho, sobre todo en México, con diferentes instituciones que trabajan, o también gremios que trabajan con el gremio de los administradores de condominios,
ellos nos mencionaban que existían unos tratados de libre comercio que permitían que esta certificación pudiera tener un alcance internacional. Pues yo les comento que dentro de esa conceptualización, pues efectivamente existe un error y no es así. Se determina que dentro de los tratados de libre comercio, pues estamos hablando de los convenios que existen entre diferentes estados, pero sobre bienes y productos, no sobre servicios. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de que una norma de certificación de personas por estar está vinculada directamente con un servicio, tiene que venir alineada con esos tratados o esos convenios internacionales, pero que sea específicamente sobre la comercialización que nosotros generamos, sobre este comercio internacional, pero amparado en el contexto o bajo el contexto de servicio. Esto es importante que nosotros entendamos y manejemos y conceptualicemos muy bien para que no nos dejemos, como quien dice, enredar un poquito sobre estos conceptos que se ponen muy de moda en estos temas de certificación. Ahora bien, hablemos de los acuerdos internacionales. Todo lo que está relacionado sobre el derecho internacional, los organismos internacionales y estas normas internacionales pues tienen que venir bajo unos referentes específicos que se deben generar entre las naciones y estamos hablando de esos acuerdos internacionales. Entender estos conceptos también nos va a permitir a nosotros analizar si realmente cuando nos presentaban un comité de esquema, ese comité de esquema, como lo decían o lo mencionan en las redes sociales, es un comité de esquema internacional. Ese comité de esquema se ampara bajo unos acuerdos internacionales, bajo unos tratados o unos convenios internacionales para nosotros salir a decirle a los administradores de propiedad horizontal que hemos conformado o que hoy nos reunimos el Comité de Esquema Internacional para la certificación del administrador de propiedad horizontal. Mucho cuidado, por favor, con esas denominaciones que estamos dando y que no las tenemos soportadas bajo esos acuerdos, esos convenios o esos tratados. Yo les pediría a las entidades que trabajan y utilizan estos términos, o los estamos invitando a que pues desmientan lo que yo les estoy diciendo aquí en el programa. Yo he investigado, he averiguado y he realizado las consultas como lo hicimos y ya tenemos las respuestas de Conocer, del SENA y del ONAC, donde nos han dicho que no hay ningún acuerdo, no hay ningún tratado, primero para que los esquemas de certificación de un organismo de evaluación de la conformidad aquí en Colombia se denomine como un esquema de certificación internacional. Y segundo, para que mencionen que dentro de su esquema de certificación, por traer una norma local de otro país, les sirva a ustedes para que opere aquí en Colombia o lo hagamos ver válido cuando esas normas de esos países no están dentro de ningún convenio, tratado o acuerdo internacional. Entonces, si lo están, pues les agradecemos o los invitamos para que nos lo comenten o a través de los comunicados públicos que generan a todos sus clientes, pues nos lo hagan saber, porque sí es importante que nosotros sepamos que bajo la certeza y seguridad con la que están ofreciendo un servicio, lo hagan bajo también las normas, tanto nacionales como internacionales que regulan la materia, porque en la norma y en derecho nosotros debemos actuar y asimismo debemos exigir que las entidades manifiesten toda su posición. Los acuerdos internacionales, cuando hablamos de acuerdos internacionales, estamos haciendo referencia en que es cualquier forma de acuerdo que involucra dos o más países. No solamente los países, o cuando hablamos de partes, estamos hablando del gobierno, de los individuos, de grupos, de agencias que han tomado el compromiso para generar algún beneficio común entre todas las partes que estén involucradas para desarrollar o contribuir a una relación positiva entre las partes. Entonces debe existir un acuerdo, un documento que se llama acuerdo macro, que es como el término que se utiliza a nivel internacional, que define el tipo de instrumento que va a traer la función específica de estos acuerdos internacionales. Es decir, menciona el acuerdo general
general que puede servir como marco para otros acuerdos que se puedan establecer. Yo les cuento que pues en título o en materia de certificación de personas, no tan específico, sino hablando de certificación de calidad, a nivel internacional existe el INEQI. El INEQI es como la entidad que se encarga de organizar a nivel internacional las diferentes entidades que firman o que generan estos convenios, estos acuerdos o estos tratados internacionales que están relacionados con todos los temas de certificación de calidad. Entre ellos, pues les voy a mencionar algunos. En las siguientes emisiones, pues vamos a ver quiénes son esas entidades y qué papel o rol juegan dentro de la certificación de calidad. Entonces, se encarga de organizar estas entidades a nivel internacional, como la IAF, que lo hemos escuchado, donde sabemos o lo vamos a ver más adelante, que el ONAC está también acreditado o hace parte de estas relaciones comerciales internacionales con la IAF. Hablamos del ILA, hablamos de la organización que tiene que ver con la calidad de estándares de laboratorios, entre otras diferentes organizaciones, y lo que hace el INEQI es regular que exista una unanimidad entre cada una de estas entidades que ofrecen a través de sus acuerdos unos convenios y unos acuerdos internacionales con la finalidad de que en otros países no exista una duplicidad de certificación o de objeto de certificación. Es decir, que la certificación que yo estoy ofreciendo aquí en Colombia, y si yo hago parte de estos convenios y de estas entidades internacionales o de estos acuerdos, o la entidad que me acredita a mí, que es el caso específico de nosotros, el ONAC, el Organismo Internacional, el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, pues efectivamente nos pueda servir a nosotros para hacer parte de esos convenios y esos acuerdos internacionales, pero que no exista una duplicidad de certificaciones con otros países sobre el mismo bien o la misma finalidad que puedan tener estas. Entonces, esa es como la función principal, y es la entidad que se encarga a nivel internacional como de organizar las diferentes entidades que en sistemas de calidad ofrecen estos servicios a nivel internacional. Esto viene o se viene regulando a nivel internacional a través de estos compromisos desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando desde 1959, y en 1960 se empiezan a crear unas leyes donde se empiezan a generar unos convenios que, a pesar de que son leyes muy antiguas, a hoy pues han consolidado más de 130 convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo y SINTEFOR. Sus conceptos también los vimos en la emisión pasada, y donde para nosotros poder hablar que una norma local de otro país es válida aquí en Colombia, tendrá que estar en línea o de acuerdo con estos 135 convenios que existen a nivel internacional, y es así como nosotros dentro de las consultas que hemos realizado y que seguimos haciendo, estamos indagando pues si las normas conocer de país, de otro país, que en este caso estamos hablando de México, pues hace parte dentro de todos estos convenios o acuerdos internacionales, para poder determinar que efectivamente aquí en Colombia esas normas sí son totalmente válidas, y que ustedes como administradores de propiedad horizontal se pueden certificar sin ningún problema. Aquí es donde también queremos indagar y preguntar un poco sobre todo a los grandes líderes de la propiedad horizontal, grandes funcionarios públicos, consejeros locales de propiedad horizontal, que hemos visto también que han adquirido esta certificación de normas de competencia laboral bajo la norma México, pues que nos expliquen un poco cuál es la finalidad y cuál es la misión real, más allá de hacer parte de una correría de publicaciones y de publicidad para impulsar un proceso de certificación. Pues que nos cuenten un poco y nos orienten cuál es la finalidad por la cual ellos obtuvieron esa certificación de unas normas
que dentro de lo que ya hemos probado en este programa, pues definitivamente, y lo que nos dice la entidad, el SENA, que es la entidad que se encarga de regular todo este tema de las ocupaciones y de las normas sectoriales en nuestro país, junto con el Ministerio del Trabajo, pues nos han dicho que esas normas no tienen a hoy ningún acuerdo ni ningún convenio internacional para que sean válidas aquí en Colombia, o no tienen ese carácter de norma internacional. Entonces, que nos cuenten un poco, pues, qué los motiva, qué los impulsa para invitar a todos los administradores de propiedad horizontal para certificarnos u obtener esta certificación bajo un esquema que está evaluando con una norma local de otro país. Eso es importante, lo hacemos con el ánimo simplemente de que sean nuestros inspiradores, o si definitivamente lo que nosotros queremos es desde Colombia crear o generar administradores de propiedad horizontal competentes para que vayan a trabajar a México y desde aquí nosotros poder exportar nuestra materia prima humana como administradores de propiedad horizontal. Esto tiene que tener una razón de ser de fondo, y pues invitaríamos a algunos sobre todo a los consejos locales, que hemos visto muchos que se han certificado bajo este esquema, pero con la norma de México Conocer, que también pues aquí en Colombia la promocionan de una manera, bajo unos términos, y en México ya la están promocionando bajo otros términos totalmente diferentes, que genera una confusión mayor cuando la acreditación que tienen con el ONAC es solamente uno. Entonces aquí no podemos romper la imparcialidad ni salirnos un poco de los términos que establece la norma ISO 17000 sobre todos estos temas de certificación. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También cuando hablamos de derecho internacional, pues estamos hablando de las organizaciones internacionales gubernamentales, de la OIG, que pues son asociaciones de los estados que establecen un acuerdo también entre los miembros, entre los órganos encargados que quieren participar de estas organizaciones, con la finalidad de perseguir la realización de intereses y objetivos de común acuerdo entre la cooperación que puedan existir en estos países, y que a partir de la conceptualización del derecho internacional, de la norma internacional, pues también están las organizaciones internacionales gubernamentales, que son también las que nosotros les hemos mencionado en algunos de estos conceptos y de estas entidades, que en las siguientes emisiones lo vamos a ver de una manera muchísimo más detallado. También existen otros conceptos que vienen relacionados con las normas internacionales y que hacen parte de toda esa conceptualización de calidad, de las normas de calidad, y es el Organismo Internacional de Normalización, es decir, la ISO. Esto es un organismo que es creado en 1947, des en cuenta que estamos hablando sobre unas normas, unos tratados internacionales que vienen de muchísimo tiempo atrás, y está conformado por 91 estados miembros, es decir, 91 países representados por sus diferentes organismos nacionales de normalización, y que aquí en Colombia en la emisión pasada también vimos quiénes eran. Hablábamos del ICONTEC y otras entidades, recuerden una diapositiva que yo les presentaba, y ellos lo que establecen es lograr que a través de estas normas y de manera común pues establezca el sistema de calidad para satisfacer las necesidades y las expectativas de los consumidores. Entonces, bajo este entendido, pues nosotros también ya lo hemos visto en emisiones pasadas, que la certificación de personas viene vinculado con una norma ISO, y que lo que es realmente internacional en este proceso es esa norma ISO, es la famosa norma ISO que que hemos mencionado, que siempre nombramos, la 17024, y que también vimos que esta norma ISO 17024 lo que trae y aporta a este proceso de certificación de personas es la regularización, la manera, las reglas, las condiciones de cómo un organismo de evaluación de la conformidad debe llevar a cabo su proceso de evaluación. Eso también lo vimos en emisiones anteriores. Para quienes de pronto no hayan visto esas emisiones, los invitamos a suscribirse a través de nuestro canal de YouTube, y allí directamente van a llegar a estos videos en los programas que ya hemos emitido. De esto tenemos que hablar, para
para conceptualizar muy bien todo lo relacionado sobre el objeto y la misionalidad de la norma ISO 17024, que es lo que hace que realmente este proceso de certificación tenga ese componente internacional y que a nivel nacional en Colombia, con las entidades que están certificando, solamente 2 tienen ese carácter o ese componente internacional bajo la ISO 17024 por estar acreditado con el ONAC, y hay una entidad que no, que lo está generando con su proceso que establece la 17024, pero de manera voluntaria por no estar acreditado con el ONAC. También se mencionó que este año salió una ley que le dio potestad a esta entidad para certificar las normas de competencia laboral bajo estos estándares que establece la 17024 sin tener la acreditación del ONAC. Eso pues a hoy ustedes ya lo deben manejar, saber y conceptualizar muy bien. Vamos a avanzar entonces sobre nuestros conceptos y aquí pues ya entendiendo todo ese marco general de las normas internacionales, pues vamos a hablar de las normas locales. ¿Qué es una norma local? Y aquí específicamente pues yo les estoy presentando a ustedes lo que en derecho nosotros conocemos como la pirámide de Kelsen. Esta pirámide es la que nos dice a nivel de rangos, pues cuál es la primacía de la ley, cuáles son las leyes importantes y en su orden jerárquico cómo se establecen aquí en Colombia. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo referencia a una norma local, son las que decimos que son válidas solamente para determinadas partes dentro de su territorio. Forman órdenes jurídicos locales, por lo que se constituyen a través de sus comunidades y dentro del país donde se emiten. Entonces, aquí ya es claro para nosotros que la norma conocer, y de acuerdo a un concepto que también les entregamos, donde de manera taxativa conocer nos dice, estos son normas locales que aplican para el país de México, pues ya entendemos el alcance de la certificación de este esquema para quienes elijamos certificarnos con la entidad que dentro de su proceso de evaluación lo está desarrollando a través de esta norma local de ese país. Entonces, aquí en Colombia y dentro de nuestra pirámide de Kelsen, pues nosotros encontramos que primero está la Constitución, luego vienen las leyes, luego vienen las resoluciones legislativas, vienen los decretos y pues ya vienen unas resoluciones supremas que son las emitidas ya directamente por los ministerios, y de ahí hacia abajo pues se siguen desglosando también algunas resoluciones internas que generan algunos organismos a nivel interestatal dentro de sus municipios, las alcaldías locales, que pues para desglosarlo o entenderlo mejor, lo veremos en las siguientes emisiones. Simplemente yo se los proyecto aquí dentro de la pantalla para que nosotros tengamos una conceptualización visual de cuál es el orden jerárquico de las normas locales, las que se establecen aquí en este país, o en otro país, cuál es su concepto cuando decimos que una norma internacional tiene más peso que una local, pues entender si realmente eso es verdad o no, y que dentro de esta pirámide, por encima de la Constitución Nacional de Colombia, vienen todos esos acuerdos y todos esos tratados internacionales, y que para esto es importante que nosotros sepamos y entendamos que esos acuerdos pues tienen que existir de manera taxativa. No es porque yo entre un grupo de amigos y si todos somos de diferentes países, decidimos reunirnos para conformar una organización, pues que definitivamente tenga el nombre como corresponde, porque cuando hacemos referencia a que es un esquema de certificación internacional, pues que este debe contar con ese reconocimiento entre países, ese reconocimiento internacional para que cumpla esa condición, como ya lo hemos leído en estos diferentes conceptos. Así que bueno, amigos, yo creo que con esta información que nosotros queremos entregarles en el programa de hoy, nos queda un poco más claro, hemos avanzado ya muchísimo sobre estos procesos de certificación de personas, los términos, las palabras, son temas demasiado complejos, es difícil digerirlo de verdad en estas emisiones de 45 minutos, pero definitivamente sí queremos entregarles a ustedes como algunos tips, algunas noticas, para que ya ustedes desde sus casas entren a investigar, entren a leer y, ¿por qué no?,
se animen a solicitar los conceptos, los mismos conceptos que nosotros hemos pedido ante las entidades pertinentes para que ustedes definitivamente lleguen a la mejor conclusión y a la mejor determinación sobre sus procesos de certificación. Recuerden, mi nombre es Erika Liliana Cubillos, somos nosotros quienes dirigimos la Lonja Autorreguladores y por ser nuestra entidad una de las líderes y pioneras en estos procesos de certificación de personas para el administrador de propiedad horizontal en nuestro país y por toda la información que hemos escuchado sobre los mismos, pues decidimos invitarlos a ustedes para que hablemos sobre estos temas de certificación de una manera más abierta, más tranquila y bajo el acompañamiento de un delicioso café que podemos estar tomando todos a esta hora de la tarde después del almuerzo. Todos los viernes a las 2 de la tarde los estamos esperando y en la próxima emisión ya vamos a ver los conceptos un poco más específicos sobre estas entidades, sobre la OIT, que tiene que ver la OIT con los procesos de la certificación, el SINTEFOR, el IAF y otras entidades internacionales para seguir ese caminito de todo lo relacionado sobre la conceptualización de la norma internacional y la norma local. Y si lo que nos han dicho diferentes personas en diferentes programas, pues son ciertas o no, y de allí nosotros, vuelvo y repito, tomar la mejor conclusión. Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. En esto tenemos que hablar. Muchísimas gracias a todos. Déjennos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. En la próxima emisión vamos a estarlas resolviendo todas. Por un tema de tiempo y para tratar de avanzar sobre esos temas, decidimos en estas 2 últimas emisiones que hemos realizado no atender consultas y ya en la siguiente, pues todos los comentarios que nos han hecho, definitivamente vamos a comentarlas aquí en vivo. Que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga y un buen fin de semana para todos.